Uno de los licores mortales resultó la falsificación del producto de una fábrica que funciona en Bogotá. Katy Sánchez, buenas tardes. ¿Qué dicen los afectados? Muy buenas tardes, Andrés, y a todos los televidentes. Es que las afectaciones no solamente son para las personas que lamentablemente han fallecido a causa de este licor adulterado, sino también para los dueños de quienes fabrican esta marca de este aperitivo Rey de Reyes, también las 15 familias que desde hace 8 años dependen de la producción de este aperitivo. Estas cajas que ustedes están viendo aquí en el fondo están represadas y no están congeladas en su producción y no están autorizadas para comercializarse por el INVIMA. En la siguiente nota les contamos los detalles. La empresa fabricante del aperitivo Rey de Reyes dice que sus productos cumplen todos los estándares sanitarios y que el escándalo en torno a su marca les costará las ventas en esta temporada. Inmediatamente tuvimos aquí intervención del INVIMA. El INVIMA pues revisó absolutamente todo lo que tenemos está en completo orden y totalmente regulado, así que la solución más viable que ellos vieron fue hacer un congelamiento de los productos. A la hora de sentarse a tomar un aperitivo Rey de Reyes en un bar o en una discoteca, comprarla en una tienda, la diferencia es enorme. Una de ellas es que no tiene la estampilla. Esta es la botella falsificada y adulterada, mientras que esta es la original. ¿Cómo pueden las personas identificar el licor? De la siguiente manera. Con el código QR se encuentra la información de qué es lo que se van a consumir. Las autoridades recomendaron dejar de consumir Rey de Reyes y otras marcas más. Mafias muy bien organizadas, muy grandes y que están localizadas aquí a nivel Bogotá y Soacha. Los representantes de esta fábrica piden que se evalúe la posibilidad de dar autorización de nuevo para seguir distribuyendo el licor y que no se estigmatice la marca original.